Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr con Pablo Castillo. Bueno, estamos muy de enhorabuena porque estamos en la nueva temporada sexta de este podcast. Bueno, qué alegría de volver este día de agosto con todos vosotros y vosotras, además con un gran invitado que ahora veréis y estamos muy contentos. Episodio 265. Ya son unos cuantos y bueno, pues es una alegría seguir aquí un año más o una temporada más que ya os digo que va a ser muy chula. Vamos a seguir tratando temas, como sabéis, de entrenamiento, de correr, pero también vamos a meter más cosas sobre salud, sobre nutrición, por supuesto, y sobre todo aquello que os puede interesar, ya que ya sabéis que lo más importante es que seáis felices y que mi visión del mundo del entrenamiento es siempre buscar la salud. Y bueno, pues no quiero dilatarlo más, os voy a presentar a nuestro invitado que va a inaugurar esta sexta temporada aquí con todos nosotros y no es más que y ni menos que Roberto Oliver, que es, bueno, pues podemos decir mi nutricionista de cabecera, pero es nutricionista clínico y deportivo y bueno, pues él tiene pues casi una experiencia de 13 largos años ya en este sector, más de 6.000 pacientes atendidos y bueno, pues aparte mucha gente de los atletas que quieren estar en la selección española de atletismo son clientes suyos, con lo cual, bueno, pues bienvenido Roberto y muchas gracias por inaugurar esta sexta temporada. Muchísimas gracias por invitarme, Pablo. Para mí es un auténtico placer estar aquí contigo en esta sexta temporada, que la verdad tiene muchísimo mérito la cantidad de programas que ya lleva. Así que para mí es todo un placer. Pues muchísimas gracias y bueno, poquito a poco, trabajo de hormiguita y nada, a seguir aquí intentando divulgar la salud, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que cuidar mucho más y la nutrición es uno de los pilares, ¿no? de ese tema. Bueno, pues mira, yo hoy quiero, como siempre suelo ir en los podcasts, pero hoy, que es un día especial, que iniciamos esta sexta temporada, quiero empezar pues con una idea bueno, que con este proyecto Reset que yo he estado ejecutando, pues claro, no solo he trabajado mucho con el tema de la fuerza y demás, sino que también, aunque ya de por sí comía bien y sobre todo gracias a todo lo que he aprendido con tu asesoría, que lo podáis ver también en el canal de YouTube de que ha participado Roberto bastantes veces con nosotros y ha sido nuestro patrocinador también, pues siempre te surgen dudas, siempre te surgen cosas. Y bueno, pues yo quería que, a ver qué te parece si podemos empezar a hablar sobre una dicotomía que a mí me ha surgido, que es la pérdida de peso versus la pérdida de grasa corporal. O sea, ¿cómo podemos entender eso de forma que sea lo más cercano o lo más sencillo posible a las personas que nos están escuchando? Pues bueno, Pablo, para mí sería fácil de distinguir porque hablaríamos de pérdida de grasa corporal, obviamente siempre que el objetivo sea ese, como una pérdida de calidad. ¿Vale? Y hablaríamos de una pérdida de peso, en una pérdida donde englobamos no solamente grasa, sino también podemos englobar agua, podemos englobar masa muscular, densidad ósea, incluso pérdida de hueso, y eso sería una pérdida, pues a lo mejor para mucha gente no deseable. Entonces son dos cosas diferentes, de hecho ocurre mucho en consulta, y esto es un error por parte del paciente por la mala información que hay, de que un paciente que a lo mejor pierde 2 kilos en una semana, imagínate, de los cuales 1 kilo ha sido grasa y 600 o 700 gramos ha sido masa muscular, se va mucho más contento que otro paciente que a lo mejor la pérdida total ha sido menor, pero esa pérdida era 100% grasa y la musculatura incluso había aumentado, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo ese error de fijarnos mucho en la báscula y no ver ese peso dividido en secciones, llamémoslo así, ¿no? Entonces, repito, para mí una pérdida de calidad sería esa pérdida de grasa y una pérdida de menos calidad sería ya cuando implicamos factores como la masa muscular. Entonces, claro, podríamos hablar de que
¿cuáles serían esos factores que inciden, perdón, en el peso en general de una persona, ¿no? ¿Qué factores debemos tener más en cuenta? Puesto que es verdad que todavía el peso, pues no sé si es por lo que es más accesible, ¿no? A que cualquier persona que quiera pues cuidarse y demás, lo primero que suelen medir es subirse a la báscula y mirar su peso. Entonces, ¿qué factores inciden más en ese peso que aparece por la mañana y que por algo a lo mejor no tendríamos que tenerle tanta o tanta consistencia a ese dato, ¿no? Bueno, realmente es difícil que una persona que sea aficionada y que no sea profesional sepa bien distinguir si la evolución de ese peso o ese peso que estamos viendo es un peso de más o menos calidad, puesto que tendríamos que hacer a lo mejor, primero tener una báscula buena en casa, luego hacer plicometría para ver la pérdida de grasa que estamos teniendo, ¿vale? Y luego ver si de esa pérdida hay parte que posiblemente sea muscular o no. Entonces es difícil que para una persona aficionada pueda 100% conseguir dominar la pérdida de calidad. Sí es verdad que en modo tip podría decir que si tú estás perdiendo peso, pero las sensaciones son muy buenas, estás haciendo un trabajo de fuerza, como en este caso estás haciendo tú, estás dominando bien la fuerza, no notas que hay una falta de energía, es muy posible que estés dando los pasos de forma correcta para que esa pérdida que estás obteniendo sea de calidad. Si por el contrario, cuando estás perdiendo peso, notas sensación de falta de energía de forma constante, notas que incluso te cuesta dormir, estás siempre con apetito, es muy posible que te estés colando o te estés pasando en esa estrategia y estés a lo mejor apretando un poco más de la cuenta, ¿no? En tu estrategia. Entonces, como tip, para la gente no profesional de esto, que tengan muy en cuenta esas sensaciones positivas o negativas. Bueno, muy, muy interesante. Entonces, vamos a intentar vamos a ver desde el principio, ¿no? Nos ponemos en el caso de una persona que pues dice, vale, quiero empezar a controlar mi ingesta calórica porque voy a empezar a hacer cambios buenos en mi alimentación, pero quiero pues a lo mejor ayudarme un poquito con el tema de calcular la ingesta de lo que estoy comiendo, pero no sé cuánto tengo que comer. Con lo cual, esa persona tiene que calcular sus calorías basales, su tasa de metabolismo basal y más o menos. Entonces, ¿qué recomiendas o cómo recomiendas que las personas puedan detectar o descubrir cuáles son sus calorías que tienen que consumir independientemente de que hagan ejercicio o que no hagan ejercicio? Todavía no nos vamos a meter en eso. Hablaríamos de fórmulas como, por ejemplo, la ecuación de Harris-Benedict. Bueno, hoy en día es muy simplista. Es muy simplista hablar de calorías, ¿no? Tendríamos que hablar incluso de macro. Fíjate, Sí, pero de eso vamos a hablar más hablaremos adelante. después, ¿no? Pero te quiero decir, esto sería como un primer paso de que la persona dice, pues yo tengo que consumir 2.200 o 1.700. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo pueden llegar a ello? Sí, lo más simple, hoy Ujú, por suerte tenemos un montón de aplicaciones que nos van a calcular de forma directa. Antiguamente lo hacíamos a mano. ujú, Pero sí, en un principio la fórmula de Harry y Benedict, ujú. restar unas 500 calorías aproximadamente una vez sumado ya el gasto a esa fórmula de Harry y Benedict, sumado el gasto energético que nosotros tenemos por nuestra actividad física, y a todo eso restarle unas 500 calorías. En un principio, digo en un principio porque casi nunca ocurre, deberíamos de tener una pérdida de peso cómoda y correcta, llamémoslo así. Pero como veremos, como Ujú. seguramente en las siguientes preguntas podremos hablar de ello, no siempre ocurre y entonces ahí es cuando se despista un poquito más la persona que está intentando perder ese peso, porque si hace la ecuación, resta las calorías y no hay resultado, ahí viene el problema. Claro. Muchas veces sí que restar esas 500 calorías, si se ha hecho más o menos el cálculo bien y Ujú. si se han introducido los datos bien, pues como punto de partida puede estar bien. Es cierto que tengas más o menos resultado, esa fórmula sí que te va a llevar a tener una estimación de lo que deberías de comer. Y una vez recibas el feedback de tu propio cuerpo, pues a lo mejor decides de que tienes que apretar un poquito más y que no sean 500, sean 700, porque con 500 no estás teniendo el resultado que querrías, ¿no? Entonces, bueno, como punto de partida, esa fórmula sería correcta y luego tendríamos que ir viendo el feedback de nuestro cuerpo
Ujú. para ver si estamos teniendo los resultados que queremos. Vale, vale. Entonces, claro, en ese caso, lo que podemos recomendar a la gente es que pues, o hagan la fórmula de Harris Benedict, que se encuentra fácilmente en Internet, o, y ya esto sería la otra pregunta, ¿qué confianza te dan algunas aplicaciones, como puede ser pues, en Fast Secret o MyFitnessPal, que tienen pues el propio configurador? Cuando tú pones tus datos, pues dice pues tu edad, tu altura, tu peso actual, tu no sé qué, y qué nivel de actividad, pues claro, ahí meten el multiplicador del nivel de actividad, Ujú. pues qué nivel de actividad tú más o menos estimas que haces, ¿no? Y tú lo pones y te salen unas calorías, te dice pues 2500, 2000, lo que sea, te salen esas calorías. ¿Qué veracidad se puede tener o la persona puede creer que eso más o menos es lo que debería comer, independientemente de lo que luego queramos hacer, si es subir peso o bajar peso? Pero las calorías, lo que son estables, ¿cómo lo ves? Sí, en un principio lo que hacen esas aplicaciones es ahorrar el paso de buscar tú y poner el nombre en Google de Harris Benedict, o sea que cogen esa fórmula y la aplican directamente, ¿no? Ujú. Otra cosa es que cuando buscamos, por ejemplo, como hablábamos antes fuera de micro, que si un alimento tiene X calorías, nos tenemos que fiar también de que el que lo haya introducido lo haya hecho de forma correcta. Ujú. Pero lo que hacen esas aplicaciones, en un principio sí serían fiables en ese Vale. cálculo, porque lo que hacen es simplemente acortarnos el camino y ya tienen sus parámetros en este caso de Harry Benedict seguramente. Ujú. Muy bien, pues es una cosa más que ahí está para poderse usar. Yo en concreto uso Fast Secret, y la verdad que al principio sí que hice los dos cálculos, la fórmula de Harris Benedict con dos multiplicadores diferentes, y es verdad que me salió con Fast Secret, me salieron unas 300 calorías más. Me pedía que comiera 300 calorías más que lo que me da la propia fórmula de Harris Benedict. Pero bien, yo creo que ahí pues me parece que ha quedado claro. Pero el siguiente paso que tendría que dar una persona sería entonces establecer qué porcentaje de cada macro es el que tiene que introducir en su dieta, ¿no? Y ahí es donde me gustaría un poco que nos detuviéramos. Porcentajes de macros que ves que son saludables a la hora de pues tener un estilo de vida lo más saludable posible, pero también pensando en la gente que nos escucha, que suele hacer bastante deporte. Bueno, yo creo que esto solo daría para 5 programas. Claro. Esto. Bueno, vamos a ir de lo más global a lo menos global. Perfecto. Lo más global, nos iríamos a una cantidad de proteína de aproximadamente un 12-15%. ¿eh? Nos iríamos a un carbohidrato de un 55-65% aproximadamente, y el resto pues serían 25, 30, 30 y poco por ciento sería grasa, ¿no? Grasa. Como siempre, teniendo en cuenta de introducir la mejor calidad de cada macronutriente, ¿no? Pero esto no siempre funciona. Y luego va a depender de muchos parámetros. Esa persona tiene cierto sobrepeso, tiene resistencia a la insulina, trabaja fuerza, no trabaja fuerza, hace cardio, no hace cardio. Y con respecto a eso, pues deberíamos de ir tocando proteína arriba, proteína abajo, Ujú. hidrato de carbono más menos, qué objetivo tiene. Es decir, queremos intentar entrenar el metabolismo de la grasa, pues a lo mejor hay que jugar con el carbohidrato solamente los días de intensidad y el resto de días pues jugar con una dieta un poquito más rica en grasa. Ujú. Entonces, como cosa global o como consejo global, sí sería lo que acabo de decir aproximadamente, pero incluso la proteína no pasaría nada llevándola un poquito más arriba. Pero luego hay 1000 variables, que ahí es donde entra ya el papel del nutricionista, Efectivamente. correcto, porque cada persona tiene un metabolismo diferente y, bueno, nosotros lo hemos vivido con Irene, ¿no? Ujú. En su gran cambio Ujú. increíble que ha Ujú. tenido, donde aplicando la norma no había resultado. Exacto, sí. Totalmente, ¿no? Ujú. Es un claro ejemplo de cómo a veces lo global no sirve para todo el mundo, ¿no?
Pero como queremos dar consejos globales, en un principio, pues buscando el 15% de proteína, un poquito más, 30% aproximadamente de grasa o 30 y algo, depende de la calidad de la grasa, y nos iríamos entre 55 y 60 de hidrato de carbono, siempre que la persona esté sana y no tenga ningún problema. Ujú. Pero digo que esto puede cambiar mucho. Sí, sí, claro, dependerá, ¿no? Mm. De cada persona. Sí, estaba yo aquí cotilleando en mi Fast Secret viendo la última semana, estos días de esta semana, y bueno, pues más o menos sí estoy viendo bueno, estoy, por ejemplo, ayer, sí, ayer, la grasa fue el 47, no, perdón, los carbohidratos fueron el 47%, la grasa el 27% y la proteína fue el 26%. Claro. Bueno, pues más o menos estamos Es un ahí, tipo ¿no? de normalidad. Sí. Al final, muchas veces, cuando tenemos el Consejo Global de la OMS, por ejemplo, no quiere decir que lo que tú acabas de decir sea incorrecto, Ujú. dependiendo del objetivo. Es lógico que una persona que trabaja fuerza ahora en este momento, pues la proteína aumente, aparte nos aporta esa saciedad, la proteína es el macro de la vida, sin proteína no sería posible la vida, ¿no? Entonces, ¿es incorrecto porque se sale de los parámetros que yo acabo de decir? No, no es incorrecto. Es que esa pequeña adaptación dentro de la normalidad, esa adaptación que tú haces en este momento, para ti es totalmente válida. ¿Eh? Ujú, ujú. Entonces, dentro de la normalidad, digamos que hay eh, 20, 30, 50 normalidades que serían correctas igualmente. Claro. Por ejemplo, en el mundo bueno, del entrenamiento, del fitness y demás, es muy conocido el tema de los periodos de volumen y los periodos bueno, lo que se llama de definición, ¿no? Bien, está claro que para los que nos están escuchando, pues creo que es muy sencillo entender que en un periodo de volumen, pues vamos a comer bastante más, vamos a incrementar una serie de calorías, que ahora hablaremos de eso, para pues, conseguir incrementar pues, nuestra masa muscular, pero en general nuestro peso global, para luego en la definición lo que se llama comúnmente limpiarnos, ¿no? Y entonces, pues, bien, pero yo quiero que si te apetece que exploremos ese campo, lo podemos hacer, pero me gustaría explorar un campo que no está tan hablado en todo lo que yo leo o escucho y demás, que sería el campo de, con una nutrición adecuada, ¿vale? Intentar una aproximación, podemos decir, alimentaria diferente a eso del volumen y la definición. Sería algo así como intentar estar todo el año en un nivel en el que sin hacer volumen y sin hacer definición buscaras la mejor proporción posible en cuanto a nivel de grasa corporal mientras mantienes tu trabajo de fuerza, etcétera, etcétera. No sé si sería posible o qué me puedes hablar de ello, porque he visto muy pocos ejemplos en el mundo del fitness y tal. Hay uno muy, muy claro, pero mejor es que si está, me lo puedes comentar tú, si es posible estar pues bastante definido, bastante fuerte, sin hacer periodos de volumen y definición. Te diría que totalmente. Aparte, te diría que es la tendencia actual. Cada vez, a no ser que sea un culturista súper clásico, ¿no? Cada vez se utiliza menos la técnica de lo que llamamos dieta de volumen puro, que era esa dieta con una cantidad de macro de calorías increíble, muy por encima de las necesidades, ya una vez sumado el entrenamiento, y donde casi, casi al atleta le daba igual ganar algo de grasa o bastante grasa, llamémoslo así, a cambio de conseguir entrenar con mucha fuerza y ganar mucha masa muscular, ¿no? Es decir, estaban dispuestos a pagar ese peaje de la grasa para luego, como bien has dicho tú, hacer un posterior Ujú. tiempo Definición, de ¿no? definición, Una correcto. limpieza, claro. Correcto. Pero por suerte la ciencia va avanzando y eso se ha demostrado que, entre otras cosas, es proinflamatorio, es decir, cuando pasamos cierto porcentaje de grasa para conseguir unos objetivos musculares, resulta que pasado cierto límite ya no vamos a ganar tanta masa muscular y sí va a predominar la ganancia de grasa. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchas técnicas para gente que hace volumen puro. Hay una técnica que se llama el mini cut, como dice el nombre, es como un mini corte en ese
esa propuesta de volumen puro, donde durante X tiempo Ujú. realizamos un descenso calórico y un descenso a lo mejor también en algunos macros, como en el carbohidrato, para que el cuerpo, digamos, se limpie un poco, baje esa inflamación y luego posteriormente pueda seguir ganando masa muscular. Porque al final un cuerpo que pasa cierto caudal de grasa, cierta cantidad de grasa, es un cuerpo que se metainflama. Y un cuerpo metainflamado no tiene la ganancia muscular que tenía cuando en vez de un 25% de grasa o un 23% de grasa tenía un 15 o tenía un 14. Va a funcionar de manera diferente. Ujú. Bien, entonces, lo que nosotros proponemos en la actualidad para las personas, bueno, que quieren tener ese buen cuerpo o ese buen estado físico, que quieren ganar masa muscular, lo que proponemos actualmente son lo que llamamos dietas mixtas, donde intentamos efectivamente que haya una ganancia de masa muscular y un mantenimiento o muy leve ganancia de grasa o incluso una pérdida que sobre todo se da en las personas que ya empiezan con un porcentaje de grasa más o menos elevado Ujú. y que no tienen muy buenos hábitos. Es decir, esas personas tienen un poquito más facilidad para ganar masa muscular y para Claro. perder grasa, ¿vale? Porque la grasa ya viene elevada, ¿vale? Pero sí que se podría. Normalmente son dietas hiperproteicas con una cantidad elevada de proteína, aproximadamente se puede llegar entre 1,8 Ujú. 2,5 gramos por kilogramo de peso, Ujú. ¿vale? Una dieta donde el carbohidrato no sería demasiado elevado y la grasa de calidad, pues sí que podría rondar ese 30-35%, ¿vale? Ujú. Y jugaremos menos con el carbohidrato. También asociaríamos lo que se llama el ciclado de carbohidratos. Podríamos utilizar más carbohidratos los días de máxima intensidad o donde vayamos a hacer un entrenamiento mucho más duro. Y luego el resto de días, pues a lo mejor jugar un poquito más con la grasa. Claro, bajar el carbohidrato en los días que tengan menos entrenamiento o Correcto. que no tengan, ¿no? Algo muy importante también es ver el punto de partida, como yo digo en mi academia, Mm. ver el punto de partida del paciente. Es decir, si hay un paciente que viene con mucha grasa y su dieta se basaba en muchísimo carbohidrato, a lo mejor tenemos que modificar eso y empezar a optar por otras opciones, como pueden ser, como he dicho, una dieta muy alta en proteína y una dieta también alta en grasa, reduciendo un poquito el carbohidrato, porque ese carbohidrato ha sido el culpable de la metainflamación. Bueno, no solo el carbohidrato, sino el resto de sus hábitos seguramente, ¿no? Mm. Pero entonces se puede ir jugando dentro de lo que acabo de decir de una dieta mixta, donde las calorías sean suficientemente elevadas para subir, pero no se acumule tanta grasa. También podemos tener en cuenta de intentar no dejar que el tiempo pase tanto y que se acumule mucha grasa, y si vemos que estamos empezando a acumular ya cierta cantidad de grasa, aunque estemos ganando masa muscular, hacer este pequeño corte que he dicho, este mini cut, reduciendo levemente las calorías y no de forma tan brusca como sería en una dieta de volumen puro. Entiendo. Este tipo de, podemos decir, de aproximación alimentaria o dieta, aunque yo no lo llamaría dieta porque entiendo las dietas como algo temporal y yo lo llamaría como una manera de alimentarse, ¿no? Creo que eh, tienen un beneficio y es que son anticomidas trampa. Puesto que tú todo el año o todo el tiempo estás comiendo normal, estás comiendo bien, controlando esos datos, pero no necesitas hacerte comidas trampa o comidas, no sé, que veo en algunos casos, ¿no? De gente que ha hecho un volumen muy grande, que luego han hecho una definición muy potente y que se quedan como muy necesitados de esa comida trampa. ¿Podrías explicarnos un poco de esto? Claro, son dietas, son protocolos dietéticos que al final son mucho más sostenibles, porque son más equilibrados, ¿no? Cuando tú haces un periodo de definición, al final restamos mucho carbohidrato, las calorías están justitas, entonces hay mucha ansiedad por realizar ese fin de semana de comida trampa o de dos comidas trampa, comernos ese helado, esa pizza o salir de ese bucle de pescado, pollo, huevo, ¿no? Y muy poquitas calorías, ¿no? Cuando hacemos una dieta mixta, al final es mucho más sostenible porque hay muchas más pastas, arroces, pescado, huevo, boniatos, es decir, legumbres, son comidas que nos gustan a todos. Podemos hacer incluso un domingo en vez de una comida trampa. Pues o como nos va a apetecer menos, pues podemos hacer un paso intermedio y a lo mejor comer algo sano, pero que sea de más cantidad. Por ejemplo, me gusta mucho la pasta boloñesa. Pues llego el domingo, me hago una pasta boloñesa, pero en vez de comer 90 gramos que estaba comiendo, pues como 150 o como 140, que sigue siendo, digamos, una comida sana o limpia, vamos a llamarla así. am, pero no estoy metiendo chatarra de la calle, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos hoy en día es la sostenibilidad y la adherencia a la dieta, y una dieta mixta que no sea agresiva es mucho más sostenible.
Entonces llegamos con mucha menos ansiedad, por tanto el cuerpo no nos va a pedir tanta comida chatarra porque justo ayer a lo mejor me comí una pizza limpita hecha en casa, ¿no? Entonces no me Claro. pide una pizza el domingo porque ya me la he comido de forma sana, ¿no? Claro, el tema está un poco entonces, por lo que intuyo, por lo que veo, está en fijarse no tanto en las calorías, en el número de la caloría como tal, sino en la calidad de la caloría que ingieres. Porque no es lo mismo ingerir 100 calorías con un trozo de un donut que 100 calorías de aceite de oliva. A eso me refiero, ¿no? Las 100 son las mismas, pero el contenido de calidad de una y de otra no es el mismo. Claro. Son igualmente importantes, tanto la caloría como la calidad de la caloría. Es decir, tú puedes, por ejemplo, comer comida ultra real, de calidad increíble, que si te pasas de las calorías por mucho que estabas comiendo vas a engordar. Efectivamente, eso es una cosa que ha pasado con el tema este de la Del real food, comida real food. real food y tal, que eso que le dio a la gente de repente, venga, ahora voy a comer y me como, pues para desayunar un aguacate entero en vez del chorreoncillo de aceite que yo echaba antes, ahora el aguacate, ¿no? O tal. Claro. Claro, pero es que tiene muchísimas calorías. La gente confunde mucho el tema de comer sano y Con la cantidad. con lo que necesitas. Eso es. Realmente una cosa es comer sano y otra cosa es comer lo que necesitas. Eso Tú puedes es. comer ultra sano, que como he dicho, si te pasa, vas a engordar y si te quedas corto vas a estar arrastrándote, por muy sano que estés comiendo, ¿vale? Obviamente, si unimos las dos cosas, si comemos sano y como las cantidades y los macros que necesito, ahí es cuando voy a tener el beneficio. Justo ayer estaba haciendo la introducción de mi nuevo curso experto de nutrición y justo hablaba de eso. Es decir, es tan importante que las calorías sean las que necesitas aproximadamente, como que el contenido sea bueno. No hay una cosa que sea más importante que otra. Claro. Entonces, por eso yo he querido al principio, en este episodio, hablar al principio de cómo saber esas calorías que tienes que comer, ¿no? Entonces, para que lo podamos centrar un poco y la gente lo vea más claro, como la gente que nos escucha seguramente pues corren, hacen trail o hacen carrera a pie, en asfalto o cualquier otra actividad física, yo pondría un ejemplo para ver si nos puedes pues eso, deleitar un poco con tu conocimiento acerca de esto, porque surgen siempre dudas acerca de esto. Vamos a ver, si una persona le dice su aplicación o su fórmula de Harris Bennett, le dice que tiene que tomar como tasa de metabolismo basal, indicando que es una persona, por ejemplo, como yo, pues que ahora mismo puedo decir que hago ejercicio activo con moderación, pero es verdad que mi trabajo del día a día es siempre sentado, pero claro, todos los días entreno y tal, pero bueno, yo lo considero activo con moderación. Bien, pues una vez que metes ese multiplicador y demás, pues salen unas calorías. Pues imagínate, salen, yo qué sé, 2.200 calorías. Bien, tú tienes que cubrir esas calorías en el día con la mejor calidad posible, pero tienes que cubrirlas. La duda que suele surgir ahora es, vale, yo voy a cubrir mis 2.200, pero resulta que yo he hecho un entrenamiento, ya sea de fuerza, ya sea de cardio, que me ha consumido, según el smartwatch o el reloj que sea, o más o menos, siempre sabemos que los relojes estiman un poquito de más, pero bueno, si lo haces con una banda pectoral, seguramente te va a dar mejor resultado. Imaginemos que ha consumido 1.000 calorías esa persona entrenando. Ahí está la duda. Si la persona tiene que cubrir esas 2.200 calorías para su metabolismo basal, pero en ese mismo día ha consumido 1.000 calorías energéticas, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente comer las 2.200 o tendría que meter más porque está viendo que está consumiendo más? ¿O curiosamente esa persona se quedaría en un déficit ese día calórico porque 2.200 menos 1.000 se transforma en 1.200? No sé si me he explicado bien la duda, Roberto. Creo que te he entendido. Es que es un Es poco complicado. Sí. Me han llegado algunos comentarios privados preguntándome cosas así porque algunas personas sabían que ibas a venir al programa y claro, es una duda que aparece. O sea, si yo tengo que comer 2.200 de metabolismo basal, si gasto 1.000 de energía de ejercicio, que no de actividad física, sino de ejercicio, ¿cómo se queda mi cálculo? ¿Qué tengo que hacer?
Vale, lo más importante sobre todo es tener el objetivo claro, ¿no? Pues si mi objetivo está en déficit, seguramente voy a provocar ese día, voy a provocar un déficit. Si mi objetivo es igualar y hacer un mantenimiento, es muy posible que ese día o el día siguiente podamos compensar con un poquito más de calorías. Luego tendré que ver el feedback real que da la báscula, ¿vale? Si yo veo que eso sucede, que supuestamente he hecho un menos 1000 calorías y la báscula me sigue diciendo que no, es muy posible que no sea real del todo. Fíjate que muchas veces los relojes inteligentes no ven las adaptaciones que tu cuerpo genera cuando estás entrenando. Por ejemplo, se ha demostrado que tú, imagínate una persona que no tiene apenas condición física y hoy dice voy a correr 10 kilómetros a la Ujú. velocidad que sea. Normalmente ese día va a quemar, imagínate, vamos a poner un número, 800 calorías. Sí, con el paso del tiempo va a quemar muchas Correcto. menos. Pues exactamente lo mismo, es uno de los principios de la nutrición y el entrenamiento. Mm. Entonces, es muy posible que esos 1000 calorías que te haya estimado el reloj, si tú tienes cierto nivel físico, no sean 1000 calorías y Ujú. sea un déficit muy inferior a lo que te acaba de estimar. O sea, un déficit de 300 calorías o cualquier historia que metiendo una fruta extra se esté compensando prácticamente. Y eso ocurre, tú lo sabes, en el 90% de los casos. Si tú entrenas un poquito más de la cuenta y te metes una fruta, normalmente mantiene el peso. Una fruta extra y mantiene el peso, a no ser que sea ya algo mucho más exagerado. Por ejemplo, Kilian en el UTMB gastó aproximadamente, no me acuerdo ahora bien del estudio, unas 16.000 y pico calorías, ¿no? Nosotros para destruir 1 kilo de grasa tenemos que rondar un gasto de 7.000 calorías. Kilian ingirió unas 9.000 calorías, por tanto tendría un déficit de aproximadamente 1 kilo y pico de grasa. Seguramente si midiésemos la grasa de Kilian, no hubiese sido 1 kilo y pico de pérdida, ¿vale? Hubiese sido menor, seguramente. No tenemos la capacidad de destruir tantísima grasa, ¿no? Ni de luego generarla al día siguiente. ¿Por qué? Porque al día siguiente seguramente se lo vuelve a medir, aunque haya introducido X calorías, no hubiese recuperado ese kilo de grasa seguramente. Es imposible que tú sintetices 1 kilo de grasa al día siguiente, ¿no? Entonces, relativamente nos puede servir como un punto de partida, ¿no? Lo del menos 1000 calorías, pero tendríamos que ver realmente el nivel de entrenamiento. eh, la experiencia nos va a decir también si introduzco 1000 calorías y veo que engordo, es posiblemente porque no haya ese déficit de 1000 calorías y sea 300 calorías, como yo he dicho, por adaptación al entrenamiento, por capacidad metabólica y introducir 300, 400 calorías y con eso estaríamos en igualdad calórica. Vale, pero entonces, por lo que me dices, no deberíamos los atletas, Ujú. las practicantes de deporte, una vez que tenemos la tasa de metabolismo basal calculada, no deberíamos hacer caso del tema de lo que nos diga el reloj que hemos consumido. Me explico. Porque efectivamente, cuanta más experiencia tengas a la hora de entrenar, cuantos más años lleves entrenando, pues está claro, yo sé que seguramente correr 10 kilómetros o estar una hora en la cinta, para mí no es lo mismo que para una persona que lleva un año corriendo, no los 37 que llevo yo. Correcto. Entonces, claro, creo que en ese caso a lo mejor no deberíamos intentar eh, llenar de nuevo el depósito con lo que hemos visto que hemos gastado, sino mantenernos en nuestra tasa de metabolismo basal, O porque además, un poco claro, más. llevan el multiplicador de la actividad, con lo cual ya estaría incluido ahí. Claro, al final los relojes cada vez son más precisos, ¿no? Ya te valoran, tienes cierto nivel físico y ellos estiman que ya como has mejorado el nivel físico, pues puede ser más real este déficit de menos 500 calorías. Pero realmente todavía los relojes inteligentes ni nada, a no ser que sea la calorimetría directa, ¿vale? Em, puede llegar a esos niveles de estimación. Es Ujú, decir, es imposible. ujú. Em, te puedo decir que en el 70% de los casos, si a ti te sale un déficit haciendo fuerza, lo que sea, de menos 800 calorías, si tú introduces 800 calorías extra, que sería, yo que sé, comerte otro plato de pasta extra o cualquier historia, lo más seguro que no, que con 400 o 500 calorías que lleve ese plato de Que en una pasta, semana tenga 1 kilo de más. correcto.
es muy posible que si tú igualas siempre eso, tengas 1 kilo de más. O bueno, 1 kilo de más, o 400 gramos, o lo que Sí, sea. sí, O no consigas claro, pero si mantenimiento. lo igualas siempre, seguramente estás metiendo muchas más calorías de lo Correcto. que... Bien, bien, bien. Correcto. Ocurre al contrario también, ¿no? Mm, Por ejemplo, nosotros con Nacho Fontes, ¿no? Campeón de Europa de 1500 metros sub-23, campeón de España actual de pista cubierta de 1500 metros. Nosotros hay momentos donde el déficit es un déficit bastante grande, ¿no? Cuando estamos trabajando a lo mejor para afinar de flexibilidad metabólica, sus entrenamientos no son tan intensos, son más extensivos, son más ujú, suaves, pero ujú. más largos, y Nacho puede llegar a tener un gran déficit. A ver, Nacho no se autoconsume. Es Claro, decir, claro. prácticamente hay un mantenimiento del peso, Ujú. ¿vale? Entonces, no, por eso te digo que incluso al contrario, pasaría igual, ¿no? Es decir, al igual que cuando hacemos un superávit mucho más alto, tampoco hay un engrosamiento súper grande, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo también genera adaptaciones epigenéticas y sabe Claro. consumir o sabe disipar la energía dependiendo de su estatus normal, ¿no? Es lo que se conoce como punto de equilibrio. También el Ujú. cuerpo busca el equilibrio, busca lo conocido. Si tu cuerpo está acostumbrado a estar en 58 kilos y él lo considera correcto, que a veces Ujú. nosotros en las pérdidas de peso pues intentamos engañar a ese punto de equilibrio y lo considera correcto, incluso pasándote X calorías, ¿eh? Te quedas en ese Te peso. sueles quedar en ese peso, te vas a mover en ese peso. Vale. Y si haces un déficit bajito durante X tiempo y tu cuerpo lo mismo está acostumbrado a esos 58 kilos, a poquito que el fin de semana coma un poquito más, va a buscar esos 58 kilos, Entiendo. ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro el tema. Bien, y entonces ahora, para ir también terminando, la idea sería, cuando esta persona ya tiene calculada su tasa de metabolismo basal y hemos visto que no vamos a jugar con lo que nos diga el reloj o nos diga la aplicación que sea, Strava o quien sea, de las calorías que hemos consumido, sino que nos vamos a mantener ahí, ahora tenemos dos caminos. Si esa persona quiere ganar peso en el sentido de ganar masa muscular, por la literatura que he estado consultando, ¿cómo ves tú? Se recomienda que se incremente el gasto, o sea, se incremente el consumo calórico entre un 10 y un 15%. Más de eso no, porque entraríamos en ese proceso que has tú comentado antes de un consumo de grasa excesivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo verías ese aumento de un 10-15% para alguien que pues quiera ganar peso en el gimnasio? Masa muscular. Pues prudente, lo Ujú. veo como prudente y luego tendríamos que, es decir, sería correcto empezar por ahí y luego ir viendo el feedback. Es Ajá. muy posible que a mucha gente no le sirva. Es muy poco, Es muy posible que a mucha gente no le sirva, pero va a depender de muchas cosas, Pablo. ¿vale? Es muy posible de la intensidad de ese entrenamiento, Ujú. ¿vale? Porque podemos consumir más o menos las mismas calorías, pero que la intensidad sea totalmente diferente. Entonces, a más intensidad, más factores anabólicos. Claro. Es decir, no es lo mismo entrenar 1 hora y media a una intensidad de 80 que entrenar 45 minutos a una intensidad de 100. Ujú. Podemos consumir las mismas calorías, pero los factores anabólicos van a ser No son, diferentes claro. en un entrenamiento y en otro, tanto Ujú. catabólicos primero como los anabólicos después. Sí, sí. Entonces, un 10 o un 20% puede ser prudencial para no arriesgar, llamémoslo así, Ujú. pero es muy posible que escuchando el feedback del cuerpo, ese aumento calórico, también con la estrategia de macros que él considere, seguramente va a ser mayor en las próximas semanas. Seguramente. Te recuerdo que sería una aproximación en la que no hacemos periodos de volumen, Ujú. sino que intentamos que durante todo el año estar lo más estables posible. Pues sí que durante un tiempo la persona querrá ganar algo de masa muscular, ¿no? Bien, y en el caso contrario, de una persona que lo que quiere es, se ve bien, pero quiere perder grasa. ¿Estaríamos hablando de reducir la ingesta, según las lecturas, entre un 15 y un 20% de las calorías totales? Aproximadamente unas 500 calorías de las calorías de mantenimiento. Con unas 500 calorías es lo que marcan los cánones, ¿no? Ujú, ujú. Yo te digo realmente la verdad, muy pocas veces me ha funcionado a lo Ajá. largo de mi Y carrera. entonces, ¿cómo lo deberían hacer? Yo empezaría con 500 calorías, Ujú. ¿vale? Y luego iría viendo el feedback. Por supuesto, la progresión tiene que ser totalmente poco a poco, muy Claro, poco a poco, claro. muy poco a poco, y ver realmente qué está sucediendo.
¿eh? Por ejemplo, resulta que no, la gente se precipita mucho. Estoy con 500 calorías y veo que no hay apenas resultado, no hay resultado, me estoy desesperando. Y bajan más. Bajan, pero bajan, en vez de un paso dan 4. Claro. Y ahí viene el problema. Pasan de eso a generar una metainflamación, un efecto rebote, un cortisol elevado que acaba liberando azúcar en sangre porque el cuerpo se asusta, no ve un estrés, ve una alarma y ese cortisol libera azúcar en sangre. Ujú. Entonces ese azúcar en sangre es proinflamatorio y en una situación proinflamatoria la pérdida de peso se va a detener casi por completo. Entonces, muchas veces, eso es lo que ocurre con las dietas milagro, que hacen, la gente come 800 o 1000 calorías, pero han provocado un estado de estrés tan grande que se ha liberado mucho cortisol. Ujú. Ese cortisol ha liberado glucosa en sangre, esa glucosa en sangre ha provocado una hiperglucemia y esa hiperglucemia diaria ha provocado una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina ha provocado, entre otras cosas, pues que seamos malos gestionadores del hidrato de carbono y que esa inflamación pare y detenga esa pérdida de peso. Y por eso, gente comiendo 800 calorías no pierde peso. Claro, o sea, al final están transformando su metabolismo, pero volviéndolo loco. Correcto. Quiero correr antes de andar. Entonces, progresión, 500 calorías, deja que el metabolismo respire. Vamos a ver cuánto hemos perdido. Sería también recomendable decir una estimación de cuánto sería correcto perder en una semana aproximadamente. Claro, claro, Podríamos hablar de un medio kilo aproximadamente a la semana, sería correcto, dependiendo también del grado de sobrepeso de la persona, en claro. caso de que lo tenga, Ujú. pero un medio kilito a la semana sería correcto, que la gente no se engañe, que muchas veces parece que eso es incorrecto, que es muy poco, pero realmente sería correcto. Entonces, perder en un mes aproximadamente 2 kilos sería correcto. Para mucha gente puede sonar poco, pero es la realidad. Sería una pérdida correcta donde el sistema hormonal, nuestro metabolismo, sufra muy poco. Claro, y que sea sostenible. Es sostenible totalmente, claro. Claro, claro. Bueno, pues yo espero que más o menos todas estas cosas os hayan quedado lo más claras posibles. Yo he intentado preguntar un poco todo lo que me había llegado y también dudas que creo que pueden ser interesantes para todos y todas, ¿no? No quiero que se me olvide preguntarte, Roberto, más o menos ahora dónde te encuentra la gente para que, bueno, pues lo puedan saber de tus propias palabras. Bueno, pues sobre todo en redes sociales, Instagram es nuestra red estrella. Enhorabuena por esos 20.000 suscriptores de Instagram o seguidores, como quieran llamarlos, que no sé, vamos, eso es un dato espectacular. Pues muchísimas gracias. Al final, tener la suerte de tener una familia tan grande en cuanto a seguidores es una suerte, un privilegio. Realmente saber que mucha gente ha estado ahí en mis momentos difíciles y ahora que estamos bien, por suerte, Ujú. pues la verdad que agradezco un montón el apoyo. Es cierto que soy conocido por el tema de los deportistas internacionales y todo eso, pero yo sé que, y me lo han demostrado, que también en lo personal hay mucha gente que me quiere y que me apoya. Así que muchísimas gracias. Pues bien, me pueden encontrar, como decía, En Instagram no en es Instagram, rob.nutrición, ¿no? ROB de Roberto Oliver Bolívar o de Roberto Rob.nutrición. Nutrición. Y allí podrán encontrar nuestras dos webs o nuestros dos sistemas de trabajo asociados, que sería lo que es la nutrición clínica deportiva a través de NutriTrain Life, Ujú. que así es la web. Y la otra que es la formación, que Cor- os recuerdo que Roberto tiene un sistema de formación, una academia, que es NutriTrain Academy. Correcto, la verdad que nos está dando muchas satisfacciones. Me gusta mucho el tratamiento clínico, pero los alumnos son súper agradecidos y me gusta mucho divulgar y enseñar. ¿Y quién puede acceder a dicha formación, Roberto? Pues hay para todos los niveles. Nuestro gran curso estrella es un curso experto, donde empezamos con un nivel cero prácticamente y con un sistema paso a paso vamos convirtiéndolo en auténticos profesionales de la nutrición. Y bueno, está indicado, pues he tenido alumnos de todo tipo, desde amas y amos de casa, Ujú. he tenido entrenadores, nutricionistas, asesores, de todo tipo. Es decir, es un curso pensado para todos, para que se autogestionen su propia nutrición deportiva Ujú. y sobre todo también, si son ya profesionales del ámbito, pues puedan mejorar su servicio implementando el tema de la nutrición. Bueno, pues ya sabéis, meteros en NutriTrain Academy, echarle un vistazo porque creo que dentro de poco tenéis nueva promoción o siempre pueden entrar en los cursos.
Ahora mismo tenemos en nuestro curso experto, pueden siempre contratarlo siempre que quieran, porque Vale. aunque tenemos muchas clases en directo, Ujú. es un curso que lo pueden ir haciendo poco a poco desde casa, con podcast, con vídeos, Ajá. pero justo se está sometiendo a un gran proceso de reciclaje que terminará dentro de poco, Ujú. pero que nadie se preocupe porque si contratan el curso ahora, ese curso reciclado y renovado también lo tendrán de forma gratuita. Ah, pues fijaros, eso es muy, Dos en muy uno. interesante. Dos en uno. Bueno, pues lo dicho, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, por abrir esta sexta temporada en el episodio 265. Y bueno, ojalá que todo vaya bien en todos tus proyectos, en tus retos deportivos también, que sé que tienes dentro de poquito una ultra allí en Segura. Y nada, que la disfrutes muchísimo, 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 que sea algo divertido sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Mitad disfrutar, mitad sufrir, como se dice, ¿no? Y nada, para mí un placer, como he dicho, para mí sois, tanto tú como Irene, sois amigos míos. Estoy encantado de estar con tu familia y compartir, y si se pueden llevar algo de valor, pues encantado. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues lo dicho, a vosotros y a vosotras, gracias por estar ahí, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta temporada y ya sabéis, la semana que viene volveremos con otro episodio y entre medias tendréis como siempre un vídeo en el canal los domingos. ¿Y qué más os digo? Que seáis muy felices, que es vuestra única obligación y que como pues ya sabéis, nunca dejéis de hacer deporte. Oye, una cosa, dejadnos alguna recomendación, ya sabéis, en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, donde queráis. Y si queréis seguirnos, pues bueno, me podéis encontrar en Instagram como Pablo Castillo GR y en todas las otras redes. Sin más, hasta luego.